IV en favor de su hijo Fernando, el 19 de marzo de 1808, provocó una explosión de júbilo en España. En Madrid, el alborozo se mezcló con el odio largamente reprimido contra Manuel Godoy. Para el pueblo era el comienzo de una nueva era, inevitablemente favorable, porque estaría encabezada por su amado príncipe de Asturias. Los franceses no pensaban lo mismo. El 22 de marzo, el ejército del mariscal Murat acampó en las afueras de Madrid, y un día después hizo su entrada solemne en la capital por la Puerta de Alcalá. Su presencia fue recibida con curiosidad no exenta de esperanzas. Todavía se creía que venían a respaldar la entronización de Fernando VII. Pero Napoleón Bonaparte ya había trazado otros planes que no necesariamente eran los mismos. A su juicio, conde, ¿cuál debe ser el destino de la monarquía española? Los españoles tienen un carácter noble y generoso, pero que tiende a la fiereza. No soportarán que se les trate como a nación conquistada. Reducidos a la desesperación, serían capaces de acciones temerarias. Tengo 100.000 soldados en España. ¿Acaso no le parece bastante? Desde la llegada de sus avanzadillas en octubre de 1807, los generales franceses no habían cesado de enviar mensajes optimistas a París sobre las posibilidades de una eventual ocupación pacífica de la península ibérica. Remarcaban el caos político-institucional en que se encontraba la corona española, la ausencia de fuerzas militares capaces de una reacción y la supuesta adhesión del pueblo a la figura del emperador. Murat, que aspiraba a ser designado rey de España, reafirmó con entusiasmo esa impresión. Napoleón obraría de acuerdo con esos informes y cometería un grave error. En principio, la recepción de las tropas francesas se hace con cortesía, pues porque eran aliados y porque se consideraba que iban a pasar por la capital de España, que estaban de paso. Esa era la situación y esa era la recepción en primera instancia. Pero en abril, nos consta que en abril del año 8, de 1808, los recelos son cada vez mayores, aumentan los recelos, la percepción del pueblo es cada vez más clara, del pueblo y de una parte del ejército. Hay una parte del ejército destinada en la guarnición de Madrid que tiene muy claro que aquella permanencia es excesiva. Hay por parte de Napoleón un total menosprecio y una ignorancia total de lo que son o lo que eran los españoles. Tiene frases muy duras, Afirma en su correspondencia otra vez, afirma que los españoles son como los árabes a los que combatió en Egipto. Y para él son cobardes. Fernando VII se apresuró a formar un nuevo gobierno desde Aranjuez. Su elenco de ministros no constituía una ruptura abierta con el antiguo régimen, sino un ajuste dentro del sistema absolutista. Miguel José de Azanza se ocupó de la cartera de Hacienda y Sebastián Pinuela de la de Gracia y Justicia. Pedro Ceballos siguió como ministro de Estado y Francisco Gil y Lemus fue ratificado en la Marina. Notorios enemigos de Manuel Godoy volvieron a escena. Juan Escóiquiz fue designado como consejero de Estado y condecorado con la Gran Cruz de Carlos III. El duque del Infantado fue nombrado presidente del Consejo de Castilla. Y también volvieron a la corte el duque de San Carlos, Gaspar de Jovellanos y Mariano Luis de Urquijo. Fernando VII había prometido perdonarle la vida a Godoy, y cumplió.
El otrora poderoso ministro de Carlos IV fue confinado en el castillo de Villaviciosa a la espera del proceso que juzgaría sus actos de gobierno. Algunos de sus partidarios más importantes corrieron la misma suerte. Fueron encarcelados y sus bienes confiscados en forma inmediata. Pese a las circunstancias excepcionales que habían rodeado el cambio de monarca, España parecía encaminarse hacia la superación de la grave crisis institucional que había sufrido. Solo faltaba la aprobación de Napoleón, que nunca se produjo. Fernando VII, de una parte, bastante cegado tras los sucesos de Aranjuez, lo único que desea es que se le confirme como monarca y piensa que las tropas, incluido Murat en este caso, son el mejor garante. Fernando va en gran medida a chocar con la voluntad de Murat, que tiene sus ideas propias sobre el tema, y va a ser enviado inmediatamente a una conferencia con Napoleón para que él, en un momento dado, le consagre como monarca. Carlos IV, por su parte, es el que menos tiene que perder, está deseando una entrevista con Napoleón. Ni siquiera se plantea lo de la invasión. Él desea solo hablar con Napoleón. Quiere restituir el trono y, de alguna forma, hacerse valer frente a su hijo, al que considera un usurpador. En el caso de Godoy, yo creo que su objetivo es salvar su fortuna y parte de su vida. Está en peligro, ya no puede volver. El 24 de marzo de 1808, Fernando VII hizo su entrada triunfal en Madrid. Con una escasa escolta armada que junto con la nobleza lo había acompañado desde Aranjuez, el nuevo rey entró por la puerta de Atocha. A lo largo del camino había recibido constantes muestras de afecto popular, pero ya en la capital, los aplausos y los vítores se multiplicaron. Nadie quería perderse el espectáculo del paso del joven soberano, en el que habían depositado todas sus esperanzas. El entusiasmo popular hizo tan dificultosa la marcha que la comitiva tardó varias horas en llegar hasta el Palacio Real.